si te ha pasado alguna vez que pasas por encima de un texto que has leído 1.000.000 de veces y de repente el Señor abre ese texto, es como que te abre la cabeza, te abre el corazón y te hace entender algo que nunca habías visto antes. Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es como una espada de doble filo que atraviesa hasta separar, hasta partir el alma y el espíritu. Y de alguna manera lo que quiero compartir en esta tarde es algo que me viene pasando desde hace unos meses atrás, que decidí, creo que el Señor me guió a leer, no he hecho esto nunca así, siempre he leído la Biblia cronológicamente, empiezo en Génesis y acabo en Apocalipsis. Pero en esta ocasión el Señor me llevó a leer los profetas, los grandes y los pequeños, los grandes y los menores, y luego saltar al Nuevo Testamento. Y tengo que decir que algunas de las notas que tomé leyendo Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Zacarías, son muy pesadas. Pero tomé nota de ellas porque es una exhortación continua del corazón de Dios. Tenemos que descubrir en la palabra cómo globalmente el Espíritu Santo, a través de diferentes hombres, trae una exhortación continua al pueblo de Israel y cómo esas exhortaciones que trae al pueblo de Israel son aplicables 100%. O sea, ¿cómo es posible que exhortaciones, advertencias que fueron dadas hace muchísimos años, 600, 800, 900 años atrás, 1000 años atrás, puedan ser tan sumamente pertinentes, no solamente al pueblo de Israel que vendría en generaciones posteriores después de que esa palabra fuera dada, sino también a nosotros, que hemos sido injertados en su pueblo. Y quiero hacer un vistazo rápido. Esta parte es un poco pesada, pero no te preocupes, que luego viene la parte que no es pesada y que yo creo que se nos pasa desapercibida muchas veces. Vamos a ir al libro de Isaías. El libro de Isaías empieza con unas exhortaciones brutales. Dice el versículo 11 del capítulo 1. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado, harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¡Qué solemnidad! ¡Qué advertencia! ¡Qué exhortación! Versículo 14. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y dice el 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Tremendo. Dios diciéndole a su pueblo que está hastiado de esos sacrificios que Él mismo había establecido, porque si Dios no es dueño de su pueblo, no quiere nada de su pueblo. Si Dios no es dueño de su pueblo, no quiere nada de ti ni de mí. Vamos a saltar a Oseas.
Yo después de anotar estos versículos, digo que ¿quién se atreve a decir que estos profetas son profetas menores? Lo mínimo que se puede decir, lo máximo que se puede decir es que las profecías o los libros son más cortos que las de los profetas mayores. Pero lo que dicen estos hombres de Dios, dice el versículo 10 del capítulo 9. Oseas 9:10. No, perdón, vamos a empezar por el capítulo 8. Dice el versículo 5, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. ¡Qué miedo, hermanos! Ay, ¿sabes qué? Esto, cuando yo leí esto, dije, Dios ha establecido una línea donde no hay retorno. Vuestros pecados no pueden alcanzar purificación. Te has alejado tanto. Te has alejado tanto. Y dice el versículo 4. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Versículo 10 del capítulo 9. Como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza. Y toma nota de esto, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Es brutal, hermano. Si lo que tú amas es abominación, tú mismo llegarás a ser abominación. Esto es lo que Dios está diciéndole a su pueblo. No se lo dice a otros, se lo dice a su pueblo. Se hicieron abominables como aquello que amaron. O sea, no estoy yendo para adelante y para atrás porque a veces los libros los he leído y los he vuelto a releer. Y en una segunda vuelta resulta que el Señor me habla de cosas que me pasaron desapercibidas antes. Pero en el capítulo 6 de Oseas, en el versículo 6, dice una frase tremenda, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y ahora un poco de cariño del cielo. Oseas 2:14, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y el otro día, bueno, me gusta de vez en cuando, esto me pasa cada ciertos años, me compro una Biblia en una versión nueva, siempre que tenga buenas referencias, lógicamente, de esa versión. Y me compré una Biblia nueva en otra versión. Y empecé a leer el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 1, esa palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa hasta partir el alma, a mí me atravesó. Porque dice en el versículo, miro a Hechos, en el versículo 36, Juan el Bautista dice que mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y se fueron detrás de Jesús, siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Pero en esta versión, y no es parafraseada, la pregunta que le hace a los discípulos es, ¿qué queréis?
Y no sé si a ti te ha pasado alguna vez que cuando el Señor te hace una pregunta, te revienta, te desarma por completo y la misma pregunta que te hace esconde la respuesta que hay en tu corazón. Cuando yo leí esto y sentí que el Señor me estaba diciendo, ¿qué es lo que quieres tú? Me vino una respuesta inmediata, que me llenó de gozo y de verdad fue algo tremendo. Yo quiero a Jesús. Es lo único que quiero, hermano. No quiero otra cosa, porque todo lo que necesito es Él. Nada más. No necesito nada más. La vida cristiana es Jesús. No hay más. Es Jesús. Y ahora ya vamos a entrar un poco más en el tema de la predicación. Pero seguimos todavía en los profetas antiguos. Amós 5:4. Buscadme y viviréis. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba. ¿Qué quiere decir esto? No te pongas a buscar predicaciones, no te pongas a buscar canales en YouTube, ni historias de estas. Búscale a Él, enciérrate a Él, porque Él es lo único que hay. Y porque si tú quieres tener una revelación de quién es Él, la tienes que tener tú. No puedes tener a un Dios al que conoces de oídas, porque Él no quiere que tú le conozcas de oídas. Amós 5:4, buscadme y viviréis. Pero vamos a ir a Amós, porque hay que ver algunas cosas ahí. Qué contraste de Amós 5:4. Buscadme y viviréis, y Amós 4:4. Dice, id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vivo como me da la gana y luego vengo al culto y hago un papelón? Porque esta es la exhortación que trae el profeta al pueblo de Israel. Hacían un súper papelón. Ignoraban que Dios ve todas las cosas. Cuando digo todas, es todas. ¿Cómo se puede ser tan necio para pensar que engañamos a Dios? Pero el solo intento de engañar a Dios tiene consecuencias muy dramáticas. Que se lo digan a Ananías y a Zafira. Dice, ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado. Y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice el Señor. Es dura la palabra, es una exhortación brutal. Pero el Señor tiene noticias maravillosas para nosotros, hermanos. Vamos a ir a Lucas 4. Yo sé que son muchos textos, pero todo esto está bien relacionado. En el capítulo 4 de Lucas, el Espíritu dice que lleva a Jesús al desierto, donde es tentado por el diablo durante 40 días. Y dice alto y claro que es el Espíritu el que lleva al Señor al desierto. Y luego, cuando vuelve del desierto, y dice versículo 14, en el poder del Espíritu, dice que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Creo que
aquí hay un misterio profético brutal. Ya lo vamos a entender. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor. Qué momentazo, ¿eh? Toma el rollo, abre el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61. Él no buscó el versículo, porque no existían los versículos tal y como tú los entiendes. Oye, esto pertenece, no sé si tiene 2 siglos de antigüedad la división de la Biblia en capítulos y en versículos, pero cuando él abrió la Torá, él sabía cuando él abrió los profetas, él sabía exactamente dónde estaba el versículo de Isaías 61, que comenzó a leer delante de todos ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y la unción tiene un propósito brutal. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabes a lo que se estaba refiriendo el profeta Isaías cuando estaba trayendo esta palabra? Estaba refiriéndose a algo, a un mandamiento. Las fiestas en el antiguo pacto eran mandamientos. Cada una de las fiestas era un mandamiento que el pueblo de Israel tenía que cumplir. Y cada una de las fiestas incluían el regocijo que produce el obedecer a Dios. Había gozo en la celebración de las festividades del antiguo pacto. Pero aquí, y esto es lo que el otro día me rompió la cabeza, el Señor está haciendo alusión a Isaías, e Isaías está haciendo alusión a una fiesta del antiguo pacto que es la única festividad de la que no queda la más mínima constancia, ni en la Biblia, ni en la historia, que Israel la celebrara. Y tiene una lógica espiritual brutal. Vamos a ir al capítulo 25 de Levítico. Y el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para el Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y dice el versículo 8: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Es decir, que cada 50 años, la tierra tenía que reposar cada 7 años. Pero después de 49 años había un año que era el año de jubileo. Isaías 61 está hablando exactamente de esto. Y Jesús está cumpliendo esta palabra en la sinagoga cuando lee del rollo Isaías 61. ¿Y qué es el año de jubileo? Esto es brutal, hermanos. Puede sonar simplemente a palabra, pero esto es brutal. Es libertad a todo israelita que estuviera en servidumbre, que es lo mismo que decir que fuera esclavo en casa de otro israelita. De hecho, el precio del esclavo
disminuía conforme se acercaba el año del jubileo. Esto es lo que estaba estipulado. Libertad a todo esclavo. La otra cosa que suponía el año de jubileo era la devolución de las posesiones a los familiares que hubieran tenido que venderlas por haber empobrecido. Es decir, que esto es un bien al individuo, pero es un bien a la comunidad. Tú sabes que estaba la ley de la redención por la que si un familiar tuyo empobrecía, tú estabas obligado a comprar su propiedad de manera que luego, cuando llegara el año de jubileo, pudiera recuperarla. Y esto es un método súper eficaz para que en la tierra no haya las diferencias brutales que hay hoy en día. Hay países donde solamente hay un puñado de megamillonarios y millones y millones y millones de pobres. Devolución de las posesiones a los familiares que hubieran tenido que venderlas por haber empobrecido. Y por supuesto, la tierra que quedaba sin arar el 7º año y que Dios esperaba que tuvieran fe para que hubieran podido guardar de la cosecha anterior para el año del jubileo. Pero lo sorprendente de esto es que no hay constancia ni en la historia ni en el Antiguo Testamento de que se guardara ni una sola vez el año del jubileo después de 49 años, después de 7 semanas de 7 años. Y sin embargo, cuando llega Jesús a la sinagoga, abre Isaías en el capítulo 61 y dice: para esto he venido. ¿Por qué crees que no existe evidencia de que se celebrara el jubileo a los 50 años, a las 7 semanas de 7 años de las que habla Levítico 25? Yo creo que el único cumplimiento del jubileo y el perfecto cumplimiento del jubileo es Jesucristo. Él es tu año de jubileo. Él es mi año de jubileo. Y no estoy hablando de que te jubiles espiritualmente antes de tiempo, porque no estoy hablando de eso. Estoy hablando de entrar en el reposo de Dios. Estoy hablando de no ser el tipo de cristiano que se come la cabeza 80 millones de veces y no levanta cabeza y tiene necesidad de leche un año y otro año y otro año y otro año. Estoy hablando de entrar en el reposo de Dios para saber que lo que Dios ha hecho por mí es más que suficiente. Yo no tengo que hacer nada. Estoy hablando de que entiendo que Jesús ha muerto para que yo muera también. No para que yo no muera, porque ahora enseñan esto. Bueno, es que la palabra reemplazamiento da mucho de sí. Por un lado enseñan que la iglesia ha reemplazado a Israel, pero por otro lado dicen que Jesús ha reemplazado al cristiano. Y sí, claro que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿sabes para qué murió Él? Para que tú mueras con Él. Y esto nos tiene que producir tal gozo, porque no necesito nada más que a Jesús. Si Él es Dios y tengo a Jesús, lo tengo todo. Pero no es que tengo a Jesús en mi corazón. No es una proclamación de que tengo a Jesús en mi corazón. No, hay una parte que es tuya. Hay una parte que es... Y esto, a veces yo le tengo que decir al Señor: Señor, necesito que me llenes de pasión por ti, porque hasta la pasión por ti me la tienes que dar tú. Y sabes que Él lo hace. Pero cuando eres inundado con esa pasión, hermano, lo demás es que de verdad no te importa nada. Lo demás no importa nada. Yo me acuerdo de que hace muchos años vino una de las chicas de la alabanza de la iglesia y me dijo: pastor, es que yo no funciono espiritualmente. ¿Cómo que no funcionas espiritualmente? Es que yo sé que no estoy funcionando, yo sé que no estoy teniendo comunión. Pues ¿qué te falta? Ponte a buscar a Dios
Y no dejes ni un día, ni un segundo, ni un minuto sin que puedas estar en comunión perfecta con Él. Elías decía, el Dios en cuya presencia estoy. En todo momento y en todo lugar puedes estar con Él y Él contigo. Y no es que puedes, es que hay de nosotros si no estamos con Él. Él contigo, pero tú con Él. Tu parte es tú con Él. Y no digo que no vayas a tener problemas. No digo que cuando te pongas a buscar a Dios no te inunde el enemigo de situaciones. Yo esta mañana estaba orando y viene el vecino de abajo que tiene que venir el albañil y me parte. Y estas cosas, estorbos por todas partes, dificultades por todas partes, claro que sí. ¿Sabes qué? Te doy una buena noticia. Las lágrimas son más viejas que la lluvia. Son más viejas que la lluvia. Adán y Eva lloraron antes de que cayera una sola gota del cielo. Y no vamos a, cuando la Biblia habla de que aquí abajo es un valle de lágrimas, es cierto, es que es lo que es. ¿Por qué? Porque todavía los que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pero eso no quiere decir, hermano, que tengas que vivir ni como antes se enseñaba, porque en los 80, en los 90, todo era, has cambiado mi lamento en danza. Y la gente bailaba como loca, parecían batusis. ¿Sabes lo que son los batusis, no? Los negros estos que miden 2 metros de Kenia y que saltan como locos. Y yo me acuerdo que era un tiempo en que la iglesia parecía una manada de batusis. Porque era todo gozo, 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 gozo. Y luego salías por la puerta y el gozo se había ido entero. Otra vez lo digo, un papelón. Y luego están las iglesias plañideras. Solamente llorar, llorar, llorar. ¿Y dónde encajas entonces esa exhortación del apóstol Pablo en Filipenses 4 que dice, regocijaos, otra vez os digo, regocijaos? ¿Pero en qué te puedes regocijar? Mira, yo en mí no me regocijo, pero en Él me regocijo absolutamente, porque Él ha cumplido todo por mí. Él ha hecho todo. No hay nada que Él no haya hecho por mí. No hay nada que yo tenga que no me lo haya dado Él. No hay propósito que Él tenga para mi vida que el enemigo lo pueda frustrar si yo estoy caminando con Él. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, que no quiere decir que no haya tropiezos, porque tienen que venir. Y el Señor mismo dice que es necesario que vengan. Que no quiere decir que no vaya a haber llanto. Bueno, cuando estés en el cielo, a lo mejor necesitas tener una entrevista con Job. Pero mientras tanto, léelo y medítalo. Claro que es duro, claro que es difícil. ¿Y sabes qué? El Señor no dijo que fuera a ser fácil, en ningún momento. Pero si todo lo que hay en tu vida es Jesús, si el único trono que hay en tu vida está ocupado solamente por Él, hermanos, podrás tener un corazón lleno de alabanza y lleno de adoración en medio de las peores circunstancias. Podrás vivir el jubileo del Señor. Es salvación perfecta. Me ha salvado de mí mismo. Me ha salvado de mi pecado. Es lo que dice el apóstol Pablo. El jubileo está por todas partes en el Nuevo Testamento. Y por eso creo que no se celebró en el Antiguo. Porque tenía que venir el Mesías. Porque tenía que morir en la cruz. Porque tú y yo teníamos que participar de sus padecimientos. Y entonces poder participar también de la clase de adoración que tienen aquellos que siguen al Cordero, dice Apocalipsis, por donde quiera que Él va. Es lo que dice el Salmo 84, cuando atraviesan el valle de lágrimas, lo vuelven ¿en qué? En fuente. ¿No has leído nunca el Salmo 84? Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que experimentan los que están consumidos de esta pasión, los que están enamorados de Él, los que no tienen en su vida otra cosa que Él, los que saben que la obra que Él ha hecho es perfecta y los que saben que para participar de esa obra tú tienes que ir a morir como Él murió. Punto, no hay más. Libertad, pero es que es un juego de palabras, pero a veces los juegos de palabras nos engañan. Porque dice el Señor que en Juan 8 que si Él nos libertare seremos verdaderamente libres. Pero ¿sabes qué es la verdadera libertad?
Es la capacidad que Dios te da para hacer el bien. Es la capacidad que Dios te da para amar a los que no te aman. Es la capacidad que Dios te da para amar a los que te aman, pero también a tus enemigos. Es la capacidad que Dios te da para cumplir su voluntad. Es la capacidad que Dios te da para que tu corazón esté lleno de su palabra, para que ames sus mandamientos, para que los guardes porque le obedeces, porque le amas, para que seas contado como aquellos hombres justos que aún en el antiguo pacto estaban mirando a Jesús. Simeón, Zacarías, Ana, Elizabeth, María, que guardaban todas estas cosas en su corazón, que veían, que tuvieron la gloria de que Jesús, el Mesías, fuera todo lo que había en sus vidas. Y eso que en el caso de ellos estaba recién llegado. En el caso de Simeón, por ejemplo, en el capítulo 1 y 2 de Lucas. O en el caso de Ana, la profetisa. Pero ¿qué llena nuestras vidas, hermano? ¿Qué es lo que llena nuestras vidas? Hermanos, si aquí venimos y hacemos el papelón de la liturgia, no sirve para nada. La palabra hipócrita originalmente en griego es actor. Pero tú y yo no venimos aquí a hacer una actuación, porque para eso está el teatro. Nos podríamos dedicar al teatro entonces. Yo sé que hay muchos creyentes que tendrían mucho éxito en una vida de teatro, pero no es nuestro lugar. Nuestro lugar es la asamblea, es donde estamos ahora, para adorarle, para bendecirle. Si el Señor te hace a ti ahora la pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que, Mimo, qué quieres? Sí. Seguirle a Él. De verdad, hemos complicado la vida cristiana de una manera brutal. Hemos complicado seguir a Cristo de una manera brutal. Se nos han enseñado que seguir a Cristo es, no digo aquí, pero por todas partes, no sé, pero hace unos años, quizá 2 décadas, ibas a la librería evangélica, cómo seguir al Señor, cómo tener éxito en la vida, cómo no sé cuánto, cómo no sé qué, 7 pasos para esto, 10 pasos para lo otro. ¿Y dónde está la comunión con Dios? ¿Dónde está la realidad de que el Espíritu, dice Romanos 8, guía a los hijos a la perfecta voluntad de Dios? Porque Él me guía, porque si el Señor sabía perfectamente que Él no podía irse sin enviar al Consolador, ¿qué sería de nosotros sin el Consolador, hermanos? ¿Quién es el que abre la palabra y la introduce en el corazón, la clava en el corazón como un puñal? ¿Quién hace esto si no es el Espíritu? Pero el Señor es bueno, Él dice, no os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Y este es el jubileo, la ley del Espíritu de vida, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:2, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Hermanos, a veces tratamos de buscar solución a nuestros problemas y a veces la solución está en encerrarte con Él y decir, Señor, que el Señor no tenga que mirarnos y decir, qué mentirosos sois, sino que cuando vengamos a Él nos despojemos de nosotros mismos y seamos capaces de decirle que no puedo, Señor, que no puedo, que tu estándar es muy alto y yo no puedo. Yo creo que esa es la clave, hermano. Pero para eso, hermano, también necesitas una revelación. Necesitas una revelación de tu propia condición. Y he conocido cristianos que se han jactado de estar donde estaban gracias a sus méritos, a sus obediencias, a sus fidelidades, entre comillas, que han terminado diciendo, y te daría el nombre ahora mismo, pero no procede, ya no leo la Biblia porque ya me la sé. ¿Qué buscáis? Le dice el Señor a los discípulos. ¿Qué queréis? Tamara, Joaquín, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Y a cada uno de nosotros el Señor nos hace la misma pregunta. ¿Qué es lo que queréis? Y yo espero, hermanos, que el Señor haya en nosotros no un corazón malo de incredulidad, sino un corazón abierto de par en par a este Jesús. Que hay algo de tu vida que Él no merezca.
hay algo de tu vida, alguna parcelita de tu vida que Él haya dejado sin comprar. ¿O te ha comprado por completo? Pues hermano, si te ha comprado por completo, dale gracias porque Él ha perdonado tus deudas. Dale gracias porque Él te ha comprado para ti, al precio de su sangre, una salvación perfecta. Dale gracias porque este jubileo es el hecho de que has sido librado de ti mismo, has sido librado del pecado, has sido librado de la muerte, has sido librado del diablo, para poder vivir para Él el resto de tu vida. Cuando digo para Él, digo vivir para Él. No vivir, bueno, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Las mezclas es lo que Dios condenó brutalmente a través de los profetas. Pero creo que las mezclas las sigue condenando y las sigue exponiendo por todas partes. Porque el Israel perverso, el Israel apóstata, el Israel idólatra del antiguo pacto no tiene ninguna diferencia con la iglesia apóstata, con la iglesia idólatra y con la iglesia que mezcla lo suyo y lo de la propia iglesia. Y comparte el trono, o se cree que Dios puede compartir el trono de la iglesia con cualquier otra cosa que no sea Él mismo. Creo que no tengo nada más que añadir, hermanos, nada más que añadir. Pero que seamos sobrecogidos en nuestro corazón para que si el Señor te pregunta qué quieres, que te muestre realmente lo que quieres en tu corazón. Que te muestre realmente lo que quieres en tu corazón. Y si tienes que pedirle perdón porque estás mezclando, porque estás compartiendo el trono de tu vida con cualquier otra cosa que no sea Él, que el Señor tenga misericordia de ti y que el Señor te restaure. Que el Señor nos restaure. Que el Señor nos restaure. Amén.